Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a esperar 2 minutitos para que se unan más compañeros, ¿sí? Bien. Aprovecho estos minutitos para que vamos chequeando en lo que nos quedamos, si es como yo lo tengo analizado. El último PDF que yo les compartí, creo que es este, el de la semana pasada, ¿sí? Donde hubo consultas sobre la actividad 1, ¿sí? Pasamos a la actividad. Ya habíamos trabajado en la actividad 2. Bien. La actividad 3 y la actividad 4, que era un problemita, resolvimos el primero, ¿sí? Bien. Y acá un ejemplo de la actividad 2, como para poder controlar en lo que estábamos trabajando, ¿sí? A ver. Bueno. Y el práctico es este práctico. Estamos en nuestro práctico número 5, donde habíamos iniciado con la actividad 1, la definición de función exponencial, que es b a la x, donde ese b cumple ciertas características, como por ejemplo, tiene que ser eh, menor que 1 y mayor que 0, o mayor que 1, ¿sí? Bien, obtener sus puntos característicos. Luego hemos introducido la función a por b a la x más c, con la influencia de los parámetros a, b y c, ¿sí? Bien. Bueno, y hacer el análisis, identificar parámetros, ecuación de la asíntota horizontal, escribir el conjunto de la función, determinar los puntos de intersección y analizar el comportamiento, si es creciente o decreciente. Luego hemos trabajado con la actividad 3, cuál es la función de la forma a por b a la b, a por b a la x, donde la gráfica pasaba por estos puntos, y luego un problemita. Bien, para avanzar tenemos que definir lo que es la operación logaritmo, pero quiero saber si no hay dudas hasta el momento, hasta lo que vimos. Todo lo que tiene que ver con la actividad, perdón, con la actividad 4. Bueno, si no hay dudas, empezamos hoy con un nuevo tema. Vamos a llegar hasta lo que es ecuaciones. Vemos si podemos ver la definición de función logarítmica, ¿sí? Para poder continuar con el práctico. Bueno, no sé si ustedes graban la clase, Leandro. Porque voy a empezar a compartir diapositiva. Por si van a grabar.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces comparto. Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con función logarítmica. Bien. Bueno, para avanzar necesitamos ver un poquito de función logarítmica, definición, estudio, ¿sí? Y la gráfica de este tipo de funciones. Bien. En primer lugar necesitamos definir lo que es la operación logaritmo, que es una operación de las básicas, como lo son la suma, perdón, ahí, bien, como lo son la suma, la resta, la multiplicación, división, potencia y radicación. Hasta allí nuestras operaciones, ¿sí? Eh, para ello necesitamos definir esta operación. Acá se me va a generar un problema por los chicos que tengo que admitir. Bien. Bueno. Bien. Como le decía, y esta operación se define como el logaritmo de A en base B y es igual a un número C. El número que yo tengo que buscar es este número C. Bien, y este número C representa el exponente de esta potencia, pues se cumple que B a la C es igual a A. En esta operación logaritmo, ¿sí? Este numerito A se llama argumento del logaritmo, ¿sí? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? No, profe, se ve ¿No? la pantalla de diapositiva nomás. Bien. Ahí está el argumento y cumple con la condición esa y tiene que ser sí o sí mayor que cero. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, eh, a ver, perdón, ahí. Por ejemplo, que yo calcule el logaritmo de un número que tiene que ser positivo. El logaritmo de 8, ¿sí? Tiene que ser positivo este número, no puede ser cero ni negativo. La base del logaritmo es el número b y como es la base de esta potencia, va a cumplir con la condición de ser mayor que cero y b distinto de 1. Y sé que el logaritmo es un número real. C es el logaritmo. Y es un número real. Entonces, por ejemplo, yo tengo el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, pues se cumple que 2, la base elevado al resultado, es igual al argumento. ¿Sí? Voy a tener que hacer esto de dejar de compartir por la simple razón de aceptar a los que van ingresando. Bien. Bueno, entonces, es lo que tenemos, ¿sí? Otro ejemplo de la operación logaritmo puede ser el logaritmo de 25 en base 2, y esto va a ser, perdón, en base 5, y esto va a ser 2, porque se cumple que 5 al cuadrado es igual a 25.
Bueno, entonces los numeritos que yo estoy buscando serían el 3, sería el 2, ¿sí? El que cumpla que la base elevado a ese resultado me dé el valor del argumento. Bueno, acá es sencillo estos ejemplos porque estoy con estas potencias que son números enteros, ¿sí? El tema es cuando yo tengo que calcular logaritmos que son números irracionales. Bien, eh, mencionemos otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo, ¿sí? De 100 en base 10 va a ser entonces 2, porque se cumple que 10 al cuadrado es 100. Bueno, y así puedo encontrar el logaritmo de cualquier número siempre que sea mayor que 0. Las propiedades del logaritmo son, siendo los argumentos mayores que 0, la base mayor que 0 y distinta de 1, y teniendo en este caso para las propiedades m y n números naturales mayores que 0 y n minúscula un número real cualquiera, este, bien, tengo por ejemplo el logaritmo de 1 en base b igual a 0. ¿Sí? O sea, no me importa cuál sea la base. Mientras sea el logaritmo de 1, que cumple el argumento 1 con ser mayor que 0, si yo tengo el logaritmo de 7, de 1 en base 7, esto es 0. Si yo tengo el logaritmo de raíz cuadrada de 3 en base 9, esto es 0. ¿Sí? Perdón, el logaritmo de 1 en base 9, eso es 0. No me importa qué valor tome la, la base. Siempre que el argumento sea 1, el logaritmo, por ejemplo, de 1 en base a un tercio, esto es 0. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues, por definición, la base elevado al resultado, que es 0, tiene que ser igual al argumento, que es 1. Pero b a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Siempre que la base no sea 0, porque 0 a la 0 no está definido. Pero b no va a ser 0 nunca. Entonces 1 es igual a 1 sin importar el valor de b. ¿Se entiende esta primera propiedad? No, profe, eso no entendí. A ver quién. Eh, Bien, partamos de la idea de que tenemos que encontrar el resultado de estos logaritmos, ¿sí? Que es una operación, o sea, al hablar de operación, estoy haciendo referencia a que tengo una operación numérica, tengo que encontrar un número. Cuando escribo que el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, entonces 8 es el argumento, 2 es la base y 3 es el logaritmo de 8 en base 3, ¿sí? ¿Cómo sé que realmente el resultado es 3? Bueno, verificando con esta otra parte de la definición, donde la base elevado al resultado es igual al argumento. La base es 2 elevado al cubo me da de 8, ¿sí? En el segundo ejemplo, el logaritmo de 25 en base 5, el logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2. Bien, ¿cómo realmente sé que el logaritmo de 25 en base 5 es 2? Pues 5 al cuadrado es igual a 25, ¿sí? Bien, logaritmo de 100 en base 10 es igual a 2. ¿Cómo sé que esto realmente es así? Porque 10, que es la base, elevado al resultado o al logaritmo, que es 2, es igual a 100, que es el argumento. Entonces, estas segundas partes son solamente propiedades de potencia con las que yo tengo que ver que se cumpla lo de la operación logaritmo, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que estoy buscando.
este valorcito es el resultado. Bien, pero así como cuando definimos potencia, ¿sí? Se enuncian propiedades para calcular, acá también hay como la propiedad conmutativa, la cancelativa, la propiedad uniforme, ¿sí? Entonces, acá también debo de tener propiedades para trabajar. Bien, y la primera es que el logaritmo de 1 en base 1 es 0. Entonces, cuando yo calcule el logaritmo de cualquier número, logaritmo de 1 en base 7, el resultado es 0, porque se cumple que 7 elevado a la 0 es 1. La otra propiedad, el otro ejemplo que mencioné es el logaritmo de 1 en base 9 es 0, porque se cumple que 9 elevado a la 0 es 1. El tercer ejemplo que di es logaritmo de 1 en base 1/3 es 0, porque se cumple que 1/3 elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras propiedades. Por eso dice logaritmo de 1 en base b es igual a b a la 0 igual a 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. ¿Ahora queda un poquito más claro? Sí, profe. Bien. La segunda propiedad dice que el logaritmo de el argumento, tengo un exponente n. Logaritmo del argumento de a elevado a la n en base b es igual a n por el logaritmo de a en base b. Bien, veamos un ejemplo. ¿O qué quiere decir esta propiedad? Bueno, me dice que si el logaritmo de 8 a la cuarta en base 2, bien, acá hay algo que yo conozco o que lo puedo relacionar. Yo conozco el logaritmo de 8 en base 2, que es 3. Pero de 8 a la cuarta en base 2 no sé cuál es. Bien, pero si aplico la propiedad 2, este exponente del 8 es 4. Entonces me dice que puedo bajar el argumento, que es 8, perdón, que es 4, y lo multiplico por el logaritmo de 8 en base 2. Bien, entonces me va a quedar 4 por el logaritmo de 8 en base 2, yo sé que es 3, ¿sí? Y esto es igual entonces a 12. Entonces esto es igual a 12. Entonces fue más rápido con esta propiedad porque hay un logaritmo que yo ya conocía. Porque si me pongo a hacer 8 por 8 por 8 por 8, es un número muy grande. ¿Sí? Entonces me va a quedar el logaritmo de ese número muy grande en base 2. Bien, pero entonces aplico propiedades del logaritmo en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, veamos otro ejemplo. El logaritmo de, por ejemplo, 7 en base 2 y 7 está elevado a la menos 1. Bueno, como me va a quedar logaritmo de 7 a la menos 1, pero 7 a la menos 1 es un séptimo, en base 2 no sé quién es, ¿sí? Seguro tiene una solución, porque Profe, sí. ¿en qué diapositiva va? Porque no se ve que escriben y quedó en la diapositiva 3. Ay, un segundito. Eh, ¿Ahí en qué diapositiva está? ¿Qué se puede ver? En la 3, profe. Y ahí, No, sigue en la 3. ajá, bien. Dame un segundito, que tengo que salir sí o sí para admitir a alguien. A ver, ahora dime si estoy en la diapositiva 2. Sí, profe. Bien, bueno, este ejemplo que yo le mencionaba de la propiedad 2, donde debo de bajar el exponente, entonces, ¿sí?
este exponente es el menos 1, acá, y lo multiplico por el logaritmo de 7 en base 2. Es que, claro, pero yo acá todavía no sé calcular el logaritmo de 7 en base 2. Solo sé que esto es un número, esto es un resultado. Entonces esto me va a quedar a menos 1 por ese numerito, que por supuesto son en su mayoría irracionales, es decir, números decimales a los cuales tenemos que aproximar. Pero ya vamos a aprender a encontrarla, ¿sí? Bien, la tercera propiedad es más bien una propiedad de potencia, no vamos a aplicar mucho de esto, pero por ejemplo me dice que si tengo un número, por ejemplo 5, y este 5 tiene como exponente el logaritmo de un número m que sea por ejemplo 7, pero la base de ese logaritmo es 5, me dice, como está Profe, relacionando, disculpe, sí, ¿usted está escribiendo? al lado de la propiedad 3, ¿no se ve eso? No. No, profe. Ay, a ver. Profe, si comparte la pantalla entera de todo el escritorio, capaz que se soluciona. Sí. A ver. Ahí estamos en diapositiva 1. Ahí estamos en diapositiva 2. Los ejemplos, las propiedades. Y yo lo que le estaba mencionando es el ejemplo de la propiedad 3, que no sé si ustedes lo pueden ver ahora a este ejemplo. B elevado al logaritmo de m en base b es igual a m. ¿Pueden ver este ejemplo de la propiedad 3? Sí. Bien. ¿Qué decía este ejemplo? Que el logaritmo, o sea, es más bien una propiedad de potencia, pero el exponente es un logaritmo. Entonces, yo tengo que tener un número 5, por ejemplo, elevado al logaritmo de cualquier número m, por supuesto mayor que 0, en base 5. Coincide entonces la base de la potencia con la base del logaritmo. Ahí se ve lo que estoy escribiendo. No, profe, se ¿No? quedó encima igual nomás. Ujú. Bien. Esta propiedad me dice que si yo tengo la base y la base de la potencia y la base del logaritmo coinciden, que me olvido de esta potencia que parece engorrosa, pero el resultado es m, no siempre y cuando coincidan base de potencia y base de logaritmo. No voy a escribir entonces en los ejemplos, ya voy a ver cómo soluciono eso. La propiedad 4 me dice, si usted tiene logaritmo, por ejemplo, de un cociente, en cualquier base b, pero calcular ese cociente se va a hacer medio engorroso, entonces podemos escribir esto como la resta o la diferencia de dos logaritmos, ¿sí? El logaritmo de m en base b menos el logaritmo de n en base b. Bueno, la propiedad 5 es algo más sencilla porque me dice, bueno, si tiene el logaritmo de b en base b, esto es igual a 1. Claro, es lógico porque el logaritmo de 7 en base 7 va a ser 1. Pues, ¿qué se cumple aquí? Que la base, que es b elevado al resultado, que es 1,
es igual a b, porque b a la 1 es b. Entonces, se va a cumplir para cualquier base b, siempre que sea mayor que 0 y distinto de 1. Bueno, el logaritmo de b elevado a la n en base b va a ser n, y estoy aplicando la propiedad 2 y la propiedad 5, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Bajo el n y multiplico n por el logaritmo de b en base b, pero el logaritmo de b en base b es 1, entonces me queda n por 1. La propiedad 7 es el logaritmo de un producto de dos números o de dos expresiones cualesquiera. Eso va a ser b. En base b va a ser igual a la suma. Entonces acá la propiedad 4 y 7 son las importantes. La 7, cuando tengo un producto en el argumento, lo voy a escribir como una suma de logaritmos. Bien. Y la propiedad 4 es si tengo un cociente, ¿sí? En el argumento, lo voy a escribir como una diferencia de dos logaritmos. La propiedad 8 dice, es una igualdad, que si alguien me propone la igualdad del logaritmo de m en base b es igual al logaritmo de n en base b, me dice que me olvide de la base y de la operación logaritmo y que directamente iguale los argumentos, ¿sí? Nosotros la llamaríamos como una operación cancelativa, donde tachamos los argumentos y me queda que m es igual a n. Pero esta propiedad solo es aplicable, ¿sí?, cuando las bases de los logaritmos sean las mismas. La del primer miembro con la del segundo miembro tenga la misma base. Bueno, esas son nuestras propiedades que vamos a ir aplicando para resolver o encontrar algunos logaritmos, ¿sí? Ya los vamos a ir viendo en la práctica. Bien, en escritura, ¿sí?, de cualquier libro que nosotros observemos, se define como el logaritmo en base 10 y recibe el nombre particular de logaritmo decimal. Si la base es 10, ¿sí?, lo correcto sería escribir lo que tengo aquí, logaritmo de a en base 10. Bueno, pero omitimos escribir el 10 y nos queda el logaritmo de a en base 10. Es decir, no escribo el 10 y cuando no escribo el 10 se entiende que la base es 10, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo el logaritmo de 7 en base 10, escribo log de 7 y no escribo la base 10, pero se sobreentiende que la base es 10. Lo mismo para el logaritmo en base e, siendo este numerito e, ¿sí?, el número irracional que nosotros conocemos, ¿sí?, el 2, ¿sí?, el número irracional. Bueno, o sea, la escritura de eso tendría que ser logaritmo de a en base e. Pero en vez de escribir esto que tengo en el segundo miembro, escribo ln, L de logaritmo, n de natural, ¿sí?, en base a. Y cuando yo escribo esto, se entiende que estoy calculando un logaritmo de base e. Por ejemplo, ln de 8. Ajá, yo sé que es el logaritmo natural o neperiano de base 8, ¿sí? Y estaba en la diapositiva 3. ¿Ustedes también estaban en la diapositiva 3? No, profe, seguía en la ¿En la 2. 2? Sí. Bien. Ahora sí estamos en la 3. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿sí? Este es lo que yo le decía, que es el logaritmo decimal, el que la base es 10, no escribo la base, lo omití, ¿sí? Se sobreentiende. Esto es
algo que se sobreentiende en cualquier libro de texto, ¿sí? Y logaritmo natural es, en vez de escribir esto, logaritmo de A en base E, directamente se escribe ln, logaritmo natural, por ejemplo, de 8, y yo ya entiendo que la base de este logaritmo es E, ¿sí? Bien, bueno. Hacer un cambio de base, ¿sí? Es un procedimiento, en este caso, para calcular, por ejemplo, un logaritmo de, dígame si ustedes ven lo que yo estoy escribiendo. Logaritmo de, No, profe, ¿no? no se ve lo que escribe. Yo no sé si es simplemente que en PowerPoint no me lo va a dejar mostrar. Profe, ¿y si lo transforma el PowerPoint en PDF? Es que en el PDF no puedo escribir yo. Ah, Déjame ver si puedo hacer otra cosa. Este archivo, si lo puedo guardar en... Déjeme. A ver, UDP. Bien. Es PowerPoint entonces, el que no me permite. Ahora, díganme, esta es la primera diapositiva, ¿sí? ¿Se ve lo que yo estoy escribiendo o no? no, profe, ¿No? Bien. no. Entonces, es PowerPoint. Entonces lo tendré que probar o lo tendré que mostrar desde aquí, pero acá no voy a poder escribir. Ahora sí se mueve, profe. ¿Cómo? Que ahora sí se ve lo que está haciendo. Sí, pero, o sea, no estoy en modo presentación, estoy en modo de la realización, y acá lo que no puedo hacer es y a la vez que ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Esto de la operación logaritmo, lo que no pueden ir viendo es que yo vaya escribiendo ahí, ¿sí? Que esto es lo que yo les quería mostrar. Por ejemplo, acá, mm, eh, yo quiero escribir con el lápiz. Ajá, bien, ahí, veamos. Bien, sí, ahora sí. Y yo quería que ustedes veían esta operación, logaritmo de 5 en base 2. Yo sé que el logaritmo de 5 en base 2 es un resultado C, y se tiene que cumplir que 2 elevado a la C me dé igual a 5.
Pero este número C, si yo vale 2, 2 al cuadrado es 4. 4 no es igual a 5. Pero si le pongo 3, 2 al cubo es 8, y 8 ya me paso del 5. Entonces, es un número que está entre 2 y 3, ¿sí? C es un numerito que está entre 2 y 3. No es 2 y tampoco es 3. Bien, lo más probable es que sea un número decimal. Pero ¿cómo voy a saber cuál es ese número decimal y seguramente irracional? Bueno, el cambio de base, ¿sí?, vino por la cuestión de la calculadora. Hay calculadoras que calculan logaritmos de cualquier base y hay otras calculadoras que simplemente calculan logaritmo en base 10. Bien, entonces yo puedo escribir haciendo uso del cambio de base como el logaritmo de 5 en base 2, que sea igual al logaritmo de 5 en base 10 dividido el logaritmo de 2 en base 10. Bueno, si ustedes tienen una calculadora a mano, ¿sí?, ya sea calculadora, el aparato calculadora o la aplicación calculadora del celular, pongámoslo que ya log sabemos que es base 10. Logaritmo de 5. Y esto me da aproximadamente en el numerador 0,6989700043. Como yo decía, un número irracional. Entonces lo voy a escribir aproximar al 0,7. Y eso lo voy a dividir y ahora calculo el logaritmo de 2 en base 10 y esto me da de 0,30, 10, 29, 9, 9, 5, 7 y deben seguir los números, pero yo lo voy a escribir como 0,3. Entonces ahora esos decimales los voy a dividir, ¿sí? 0,7 dividido 0,3. Ajá, y me da que este resultado es 2,333 periódico. O sea, este numerito C que estoy buscando es 2,3333. Eso que yo le decía, que es un numerito que pertenece a este intervalo, pero es un número, en este caso, decimal periódico. Bueno, a mí se me ocurrió hacer el logaritmo en base 10, pero puede ser, ¿sí?, que aplique la transformación en cualquier base, porque acá la propiedad me dice que puedo convertir en base 10. ¿Qué es eso entonces? Bien, que puedo calcular como el logaritmo de 5 en base 5, en cualquier base que se me ocurra. Por ejemplo, 5 en base 9 dividido el logaritmo de 2 en base 9. Pero esta transformación no tendría sentido si yo tengo una calculadora que solamente calcula logaritmo en base 10 o el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, está bien aplicada el cambio de base, pero no tiene sentido. Entonces, viene para poder encontrar estos números decimales o irracionales que no son fáciles de encontrar para nosotros. Que podemos decir entre qué número y qué otro número está, pero no puedo encontrarlo fácilmente. Entonces, por esto aplicamos el logaritmo en base 10 por la calculadora, ¿sí? Bien. Bueno, en el práctico vamos a ir viendo, ¿sí?, cómo aplicar estos logaritmos, ¿sí? Cómo hacer los cambios de base. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, para trabajar con ecuaciones exponenciales. En el ejercicio anterior, nosotros estuvimos resolviendo algunas ecuaciones exponenciales en nuestro estudio, donde realizábamos la intersección con el eje X, si es que la ecuación tenía una intersección. No siempre la va a tener, ¿sí? Dependía de los parámetros A y C, que sean de signo contrario, y allí va a encontrar intersección.
Sabemos que ecuaciones exponenciales es cualquier igualdad donde la variable o la incógnita se encuentra en un exponente, como estos ejemplos que vemos aquí, ¿sí? Y puede estar en ambos miembros. Un ejemplo para resolver este primer ejemplo 1, este primer ejemplo, como tengo igual base, lo que nosotros decíamos es, si tengo igual base, igualo los exponentes. Y lo que hacíamos aquí es uso de la siguiente propiedad. Si yo tenía un número A, está elevado a la n, y es igual al mismo número A o expresión A, y está elevado a la m, entonces nosotros decíamos, si las bases son iguales, no queda de otra que los exponentes sean iguales. Bueno, pero esta es una propiedad de potencia, pero que me sirve para encontrar esta operación, ¿sí? Esta ecuación. Bueno, cuando yo igualo los exponentes, ya no me queda una ecuación exponencial, sino me queda una ecuación lineal. 2x igual a 6, divido ambos miembros por 2, y me queda que x es igual a 3. Bien, entonces tiene solución mi ecuación, vale 3. El conjunto solución es el número 3. Bueno, ¿será lo mismo que puedo aplicar esa misma propiedad en este segundo ejemplo? 2 elevado a la x más 2 igual a 16. Ajá. Bueno, vamos a decir, por empezar, no tenemos la misma base, que es 2. Pero 16 lo puedo escribir como con una potencia de base 2. Entonces, el primer miembro lo dejo como está, y yo sé que 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta. 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. Bien, entonces hay una relación entre la base 2 y este número 16. Bueno, haciendo uso de nuevo de la propiedad que tengo la misma base, igualo los exponentes, por lo tanto, x va a ser igual a 2. Conjunto solución es el número 2. ¿Sí? Bien, hice uso de la misma propiedad. Bueno, pero ¿qué pasa como en el tercer ejemplo que tenemos aquí, donde si analizo el 6 y el 2, no hay una relación para escribirlo como potencia de igual base? O sea, no puedo escribir al 2 elevado a algo que me dé 6, ¿sí? Entonces, lo que hacemos aquí nosotros es lo importante, que es aplicar la operación logaritmo a ambos miembros. Eso que yo hacía en una igualdad de sumar a ambos miembros un mismo número, multiplicar a ambos miembros un mismo número, dividir a ambos miembros por un mismo número, que es lo que se llama así, la propiedad uniforme para la suma, para el producto, ¿sí? Lo que yo puedo hacer ahora es, lo que hago en un miembro, lo hago en el otro. Quiere decir que aplico el logaritmo en base 10, en este caso, porque no voy a escribir la base, va a ser igual al logaritmo de 6, de base 10 de 6 a la x más 1, igual al logaritmo de 2 a la x. Y a partir de esta igualdad, empezar a aplicar las propiedades que ya conocíamos. ¿Como cuáles? Bueno, como que este exponente, que es x más 1, baje y lo multiplique por el logaritmo de 6 en base 10. Y en el segundo miembro baja este exponente que multiplica, que está aplicado al 2, y me queda logaritmo x por el logaritmo de 2. Bien, ajá, pero el logaritmo de 6 es un número. Está en base 10 y puedo calcularlo con la calculadora. ¿Cuánto es el logaritmo de 6 en base 10? Por supuesto que voy a trabajar con el valor aproximado, ¿sí? Es 0,778, entonces yo voy a poner 0,78, ¿sí? Bueno, o sea, es para aplicar propiedad distributiva. Y me queda x por el logaritmo de 2. Entonces calculo el logaritmo de 2, que es 0,3010299957,
Bueno, pero lo voy a dejar como 0,30. Bien, voy a aplicar propiedad distributiva 0,78 por x más 0,78 igual a 0,30 o 3 por x. Voy a agrupar las expresiones con x en un lado, 0,78x menos 0,30x igual a menos 0,78, ¿sí? Y me quedan en una ecuación lineal, o sea, apliqué la operación logaritmo para bajar los exponentes y trabajar con esa ecuación lineal, ¿sí? Por supuesto que estoy trabajando con una aproximación por el hecho de escribir 0,78 y 0,30, ¿sí? Bueno, pero esto me va a quedar en 0,48x igual a menos 0,78. Entonces, x va a ser igual al cociente menos 0,78 dividido 0,48 y me da un número decimal muy pequeño, 0,003744. Y este es el valor de x que hace verdadera esta igualdad. Pero partí de aplicando la operación logaritmo, las propiedades del logaritmo, y desde las propiedades del logaritmo empiezo a trabajar con una ecuación lineal con decimales. ¿Va quedando un poquito más claro ese ejemplo? Bien. En el ejemplo 4, ¿cuál es la diferencia en el ejemplo 4, ¿sí?, con el ejemplo anterior? Bien, en primer lugar, que tampoco puedo encontrar una relación entre 2 y 3 por la potencia, ¿sí? No se puede. Bien, y aparte, acá en el primer miembro tengo dos términos. En cambio, acá yo ya tenía un solo término y un solo término. Entonces podría aplicar la operación logaritmo. En este caso no es posible todavía porque tengo dos términos en el primer miembro y en el segundo tengo uno solo. Bueno, pero entonces lo que voy a hacer es escribir de otra forma para que me quede un solo término. ¿Cómo? 2 a la x la dejo como está y 2 elevado a la x más 2 lo voy a escribir como 2 a la x por 2 al cuadrado. ¿Está bien lo que yo escribí ahí? ¿Qué propiedad apliqué? ¿Qué propiedad apliqué aquí? Bien, recordemos que yo tenía que si a a la n por a a la m, productos de la misma base y se suman los exponentes, era escribir a a la n más m, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Que acá esta expresión que me dan es esta, ¿sí? Esto. Y esto es lo que yo escribí aquí, que es esto. Entonces lo escribí como un producto. Bueno, pero ¿por qué hice eso? Bien, porque aquí me resulta conveniente que este 2 al cuadrado esté como 4 y me quede 2 a la x más 2 a la x por 4 igual a 3 a la x. ¿Por qué quiero esto? Porque quiero sacar factor común 4, ¿sí? Y que me quede 2 a la, sacar factor común 2 a la x de los dos términos del primer miembro y que me quede 1 más 4 igual a 3 a la x. Bien, entonces me queda 2 a la x igual a 5 igual a 3 a la x. ¿Sí? Y aquí, cuando ya tengo un solo término igual al otro término, recién aplicar la operación logaritmo de 2 a la x por 5 igual al logaritmo de 3 a la x. ¿Qué logaritmo apliqué? El logaritmo de base 10. Bien, y una vez que apliqué esta operación, como acá tengo un producto, aplico la propiedad que ese producto se va a escribir como una suma de dos logaritmos.
el logaritmo de 2 a la x en base 10 más el logaritmo de 5 en base 10 igual al logaritmo de 3 a la x. Bueno, ¿qué otra propiedad apliqué ahí? ¿Sí? La de en el primer miembro, ¿sí? Bueno, y ahora me queda bajar los exponentes x por el logaritmo de 2 en base 10, ¿sí? Más logaritmo de 5 en base 10 igual a x por el logaritmo de 3 en base 10. Agrupo los x en el primer miembro, saco factor común x, calculo todos estos logaritmos que son numeritos, por supuesto que voy a estar en la aproximación, ¿sí? Para poder trabajar y avanzar. Hacer todo lo demás, porque ya aquí, en este paso que quedamos, ya es ecuación lineal. El logaritmo, ¿sí? X tiene exponente 1 y logaritmo de 2, logaritmo de 5 y logaritmo de 3 son solo numeritos. Bien. Bueno, ¿para qué queremos todo esto nosotros? Para poder definir lo que es ecuaciones logarítmicas. ¿Qué es esto de las ecuaciones logarítmicas? Vamos a definir como ecuación logarítmica aquella toda igualdad o expresión donde la variable o incógnita aparece como argumento, en el argumento o en la base de un logaritmo. Esa expresión o esa igualdad se va a llamar ecuación logarítmica. Por ejemplo, logaritmo de x más 1 en base 2 es igual a 5. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, saber cuánto tiene que valer x para que esto realmente se cumpla. Bueno, en el segundo ejemplo es logaritmo de menos x más 2 en base 2x es igual a 1. Bueno, yo aquí quiero saber cuál es el valor de x para reemplazar en el argumento y en la base para que se cumpla esa igualdad. Entonces, incógnito variable tiene que estar en el argumento, ¿sí? Bueno, ¿cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Se resuelven aplicando definición de logaritmo. Pero como acá x ya es una variable, una incógnita, lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es condicionar. ¿Qué es esto de condicionar? Veamos para la primera ecuación, que dice logaritmo, ¿sí? De 2, en base 2 de x más 1 igual a 5. Bien, lo primero que yo tengo que hacer es establecer una condición. Y la condición es que el argumento, que es x más 1, sea mayor que 0. Ajá. ¿Por qué? Porque se definió que todo argumento tiene que ser siempre positivo. Entonces x es mayor que menos 1. De todos los reales, si acá tengo el menos 1, por acá estará el 0, x tiene que pertenecer a este intervalo infinito, de menos 1 a infinito, para que sea solución. ¿Sí? Bien, ¿y cómo voy a, entonces, si al resolver la ecuación yo encuentro que x vale menos 10, no puede ser, porque no está en este intervalo. Y simplemente voy a decir que la ecuación no tiene solución. ¿Qué le pido o cuál es la definición de la operación logaritmo? Bueno, que la base elevado al resultado sea igual al argumento. Cuando apliqué la definición de logaritmo, ¿sí? Me queda esta expresión, 2 a la quinta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, igual a x más 1. Pero la primera igualdad esta, 2 a la quinta igual a x más 1, ya es una ecuación lineal. Por lo tanto, es algo que sabemos resolver. Entonces, x es igual a 31, y 31 sí pertenece en este intervalo, por lo tanto, la ecuación sí tiene solución y es 31. O sea, que lo único que hago es aplicar la definición de la operación logaritmo, previamente habiendo establecido la condición del argumento. Bueno, en el ejemplo 2,
para esta ecuación, tengo condiciones, es más de una. ¿Por qué? Porque la variable o la incógnita se encuentra en el argumento que le pido que menos x más 1 sea mayor que 0, entonces menos x mayor que menos 1, multiplicando ambos miembros por menos 1, me queda x menor que 1. Esa es la condición del argumento. Pero la condición de la base es que 2x sea mayor que 0 y a su vez que 2x sea distinto de 1. La base debe de ser mayor que 0 y distinto de 1. Entonces x es mayor que 0, ¿sí? Y a su vez x es distinto de 1/2. Bueno, pero observo todas estas tres condiciones. Que x sea menor que 1, que x sea mayor que 0 y que x sea distinto de 1/2. Entonces, si tengo en mi recta real el 0, el 1 y por aquí está el 1/2, x debe de ser menor que 1, pero no puede ser 1/2. Tiene que ser mayor que 0, pero no puede ser 1/2. Entonces x tiene que tomar un valor entre 0, 1/2 y 1/2, 1. Cualquier otro valor que tome x no va a ser solución. Bueno, a la definición, perdón, al logaritmo le aplico su definición, donde me dice que la base elevado al resultado, que es 1, es igual al argumento, que es menos x más 1. 2x a la 1 es 2x igual a menos x más 1, y resuelvo la ecuación. 2x, porque cuando aplico la definición me queda en una ecuación lineal. 2x más x es igual a 1, 3x es igual a 1, entonces x es igual a 1/3. Genial, 1/3 es un valor que está en este intervalo, ¿sí? Entre 0 y 1/2, o sea que eso es su solución. El conjunto solución es el número 1/3. Bien. Con teorías y ejemplos llegamos hasta aquí nomás para poder avanzar con el práctico, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? La definición de la operación logaritmo, ¿sí? A ver, ¿por qué no me aparece esta? Bien. La definición de la operación logaritmo, las propiedades, bueno, algunos ejemplos de las propiedades, la escritura, cómo escribo cuando el logaritmo es en base 10, cómo escribo el logaritmo cuando es en base e, para la cual valen todas las propiedades mencionadas. ¿Qué hago cuando hago cambio de base? ¿Sí? Bien, y cómo se aplica la operación logaritmo en ecuaciones exponenciales, ¿sí? Como es el ejemplo 3 y 4, y cómo se define ecuaciones logarítmicas y cómo las resuelvo mediante la definición y estableciendo las previas condiciones que tiene que cumplir la variable o la incógnita. Hasta acá llego con la teoría y ejemplos de hoy para que avancemos con el práctico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el práctico? Bien. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Resolver la actividad 5. Calcule los siguientes logaritmos. Resuelva la actividad 6, las siguientes ecuaciones logarítmicas. No olvide condicionar el argumento o la base, si es que se encontrare en la base. Bueno, vamos entonces avanzando. Esto es sencillo, sí les voy a pedir que lo copien, ¿sí? Así yo comparto solamente la teoría de hoy en el archivo. A ver.
Ahí está. ¿Se puede ver la actividad 5 que está copiada en el archivo en blanco? Sí, profe. Bien. Bueno, calcule los siguientes logaritmos, ¿sí? Es encontrar el valor de C, ¿sí? Recordemos que se define el logaritmo de A en base B igual a un número C, si solo si se cumple que la base elevado a este número C es igual a A, con las condiciones de que A sea mayor que 0, la base mayor que 0 y a su vez distinto de 1. Bueno, logaritmo de 16 en base 2, ¿cuánto será? ¿En qué número puedo pensar? ¿8? No, 4. Bien, será 4. Sí, ¿por qué? Que C es lo que se cumple, que 2 a la cuarta es de 16. Bien, logaritmo de 16, entonces, en base 2 es 4. Logaritmo de 27 en base 3, ¿cuánto será? 3. 3, muy bien. ¿Qué es lo que se cumple? Que 3 elevado al cubo me da de 27. Este 3 elevado a este 3 es 27. Bien, entonces 3. Logaritmo de un 32avo en base 2. Menos 4. Menos 4 o menos... Menos 5, profe. Bien, menos 5. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué se cumple? Que 2 elevado a la menos 5 es 1 sobre 32. ¿Sí? Aplico la propiedad aquí, se invierte y me queda un medio a la quinta y es 1 sobre 32. Bien. El logaritmo de 5 en base 25. El logaritmo, ¿sí? Nosotros en el ejemplo habíamos calculado el logaritmo de 25 en base 2 y ahora me piden logaritmo de 5 en base 25. No sé quién es, solo sé que es un C, pero se tiene que cumplir que 25 elevado a la C me dé de 5. ¿Qué puede ser entonces ese valor C? A ver, ¿qué relación conozco entre 25 y 5? ¿Qué puede ser? ¿Qué conozco yo? Que la raíz cuadrada de 25 es de 5. ¿Y qué relación hay entre la raíz cuadrada de 25 y escribir esta raíz como un exponente fraccionario? ¿Sí? Entonces, estoy utilizando esta propiedad. La raíz enésima de un número a con exponente 1 es igual a elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Esta es una propiedad de potencia. Propiedad de potencia fraccionaria, es una fracción, y raíz. Bien, y vale para cualquier índice, ¿sí? Y cualquier expresión que yo tenga, por ejemplo, la raíz enésima de a y a esté elevado a un exponente n, entonces va a ser a elevado a la n sobre n. Entonces, en nuestro ejemplo, este numerito c no queda de otra que sea un medio. 25 al 1 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de 25 y eso vale 5. Entonces, esta raíz es un medio.
¿Se entendió ese logaritmo? Sí, profe. Bien. Fíjense, logaritmo de raíz cuadrada de 10 en base 10. Bien, antes de calcular el logaritmo, ¿sí? O fíjense, puedo calcularlo, yo sé que es un medio. ¿Y por qué sé que es un medio? Bueno, porque se cumple que la base, que es 10, elevado al un medio, es lo mismo que decir en otra escritura como raíz cuadrada de 10, ¿sí? Otra forma de hacerlo es el logaritmo de 10 elevado al un medio en base 10. Bajo el exponente un medio y lo multiplico por el logaritmo de 10 en base 10. Esto me queda de un medio y el logaritmo de 10 en base 10 es 1, entonces me queda de un medio. Bueno, y por último es el logaritmo de 10 en base 0,1. ¿Cuánto será este numerito c si se tiene que cumplir que 0,1 elevado a la c me dé de 10? Pienso, ¿qué número puede ser? ¿Qué número puede ser? 0,1 elevado a qué número me dará de 10. Profe, podría ser el -1. Sí, muy bien, es el -1, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si c es igual a -1? Me queda de 0,1 a la -1, ¿sí? 0,1 es 1 sobre 10 a la -1, invierto acá y me queda de 10. Entonces, este numerito que estoy buscando es el -1. Muy bien, ¿sí? Y de esa forma observé que estos valores c son números enteros, negativos, fraccionarios, ¿sí? Y de esa forma calculo las potencias. Bueno, y ahora resolvamos una ecuación para que ustedes puedan avanzar y trabajar, ¿sí? Con la actividad 6 y para mañana recién para que no haya tantísimas desprolijidades con la presentación. Se me olvidó que Nix no anima las PowerPoint, entonces vamos a dar bien esa parte, ¿sí? Bueno, la actividad 6 dice resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas. No olvide condicionar el argumento. Por ejemplos, ¿sí? Voy a ir con el inciso A. Logaritmo de P menos 3 al cuadrado en base 2 es igual a 4. ¿Cuál es el argumento aquí? O, ¿cuál es la variable, la incógnita y cuál es el argumento? La variable sería p y el argumento sería p menos 3 al cuadrado. Bien. La variable es P, ¿sí? La incógnita o variable es P, ¿sí? Bien. Y el argumento, ¿sí? Va a ser P menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Pero P menos 3 elevado al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Ajá, ¿y qué queda planteado aquí cuando yo escribo P menos 3 al cuadrado mayor que 0? ¿Cómo se llama eso? ¿Condición? Sí, pero ¿cómo se llama esta condición? O sea, tiene un nombre. ¿Cómo resuelvo esta condición?
¿Qué queda planteado? ¿Cómo se llama esto de que sea mayor? Desigualdad. Una desigualdad es una inecuación. ¿De qué tipo? Cuadrática. ¿Y cómo resolvíamos esta desigualdad cuadrática? ¿Cómo resuelvo esa desigualdad cuadrática? ¿Sí? Tenía que buscar las raíces. La raíz es 3, ¿sí? Y esto va a ser mayor que 0. Bien, nosotros buscábamos las raíces solamente es 3. Entonces, acá está el 3, y pido que p menos 3 sea mayor que 0, y la otra raíz o el otro factor también es 3, p menos 3, y yo quiero que todo esto sea mayor que 0. Es decir, que acá tengo p menos 3 al cuadrado. Si tomo cualquier número menor que 3, por ejemplo, el 0 menos 3, esto es negativo. Y si tomo cualquier número mayor que 3, esta expresión va a ser positivo. Lo mismo acá, esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. Entonces, este producto va a ser positivo y este producto va a ser positivo. Es decir, que los números P que estoy condicionando deben pertenecer a los reales menos el 3, porque la condición es que sea mayor que 0. Bueno, así como tengo esta expresión de la ecuación logarítmica, p menos 3 al cuadrado igual a 4. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí? ¿Puedo bajar este exponente 2 y que multiplique al logaritmo? Sí. En base 2 es igual a 4. Ahora, este 2 que está multiplicando, ¿puede pasar dividiendo al otro miembro? ¿Puedo dividir a ambos miembros por 2? Sí. Sí, entonces me va a quedar aquí de 2. Y aquí aplico la definición. ¿Cuál es la definición? Que la base, 2, elevado al resultado, ¿sí? Que es 2, sea igual al argumento, pero el argumento es p menos 3. Entonces, esto es 4 igual a p menos 3. Bien, por lo tanto, me va a quedar 4 más 3 igual a p. Por lo tanto, me va a quedar de p igual a 7. 7 pertenece a ese conjunto donde está restringido P. Pertenece a este intervalo de menos infinito hasta 3 y desde 3 hacia el infinito. Sí. Sí. Entonces el conjunto solución es el número 7. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo más. Se me ocurre hacer el D por lo de la base. ¿Sí? Logaritmo natural de X, el inciso D, es logaritmo natural de X más logaritmo natural de menos X más 2 igual a 0. Bien. La variable o la incógnita es X y tengo que establecer dos condiciones porque el argumento está, perdón, la variable está en dos argumentos. ¿Cuáles son las condiciones entonces? Bueno, que el X del primer argumento sea mayor que 0, ¿sí? Y que la expresión del segundo logaritmo sea mayor que 0. Entonces, X es mayor que 0, o sea que X tiene que ser mayor que 0. Pero por la segunda inecuación tengo que resolverla. Menos X mayor que menos 2, multiplico por menos 1 a ambos miembros, se invierte la desigualdad, y a su vez X menor que 2.
Entonces, los X tienen que pertenecer a este intervalo, al intervalo abierto 0, 0, 2. Bueno, entonces, una vez que ya sé dónde tiene que estar el X que va a ser solución, empiezo a aplicar propiedades. Por ejemplo, como la base es G y tengo una suma de logaritmos, puedo escribir un único logaritmo donde multiplique los argumentos. ¿Qué propiedad estoy haciendo uso aquí? El que dice que el logaritmo, ¿sí?, de m más el logaritmo de n es igual al logaritmo del producto de m por n. Bien, a mí me dieron esta propiedad y yo lo apliqué de esta forma, ¿sí? En el ejemplo habíamos visto de esta forma lo que está en el segundo miembro aquí con rojo y se aplicaba a este lado. Bueno, pero entonces me queda el logaritmo natural, ¿sí? X por menos X es menos X al cuadrado más X por 2, 2X, igual a 0. Y aquí aplico la definición, ¿sí? Bueno, ¿qué dice la definición? Que la base, que es C, la base que omitimos escribir, elevado al resultado, que es 0, tiene que ser igual a menos X al cuadrado más 2X. Bueno, entonces, resuelvo esa ecuación cuadrática. De pasar a tener una suma de logaritmos naturales o neperianos, tengo una sencilla ecuación cuadrática. E elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Igual a menos x cuadrado más 2x. Bueno, voy a pasar todo al primer miembro, me queda x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Ajá, ¿cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Aplicando fórmula. Bien, aplicando la fórmula cuadrática, x1, x2, igual, ustedes hacen ese cálculo y me dicen quién es x1 y quién es x2, que encuentro como x1. ¿Alguien que haya encontrado? Este valor es, díganme si ustedes coinciden, 1. ¿Sí? Bien, como 1 pertenece a este intervalo, 0, 2, ¿sí? Si hubiera encontrado como solución el menos 3, no podría ser. Si hubiera encontrado el 4, no podría ser. Entonces, el conjunto solución de la ecuación es 1. Tengo que reemplazar aquí por 1 y aquí por 1. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá nomás llegamos ahora. Ustedes resuelven las otras ecuaciones. Y mañana empezamos lo que es con la definición de función logarítmica. ¿Sí? Ya termino de guardar en PDF, ya les comparto lo que vimos en teoría y lo que vimos en estos ejercicios prácticos, ¿sí? Mañana vamos a avanzar con todo lo que tiene que ver con función. Sí, Leandro, sí.